meterle tanta información en tan corto tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de las acciones fisiológicas de la hormona tiroidea. ¿Por qué no se sostiene esto? Podemos hacer un ejercicio físico donde un paciente que tenga dañada la tiroides y no sea capaz de producir ni T3 ni T4, ¿cómo estaría el eje hipotálamo hipófisis glandular? ¿Cómo estarían los niveles de T3 y T4 si está dañada la tiroides? ¿Alto, normal o bajo? Bajo, ¿verdad? ¿Cómo estaría la TSH de ese paciente? Alta. Alta. Entonces, por eso es que cuando, desde el punto de vista clínico, para hacer diagnóstico de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, se piden necesariamente ¿cuáles hormonas? T3, T4, libre y TSH. Y se pide libre porque no la total. ¿Ah? Claro, porque la T libre y la T4 libre, la T3 libre son las que ejercen el efecto biológico, sobre todo la T3. Entonces, desde el punto de vista clínico, estas hormonas tienen utilidad como biomarcadores para enfermedad tiroidea, pidiendo T3, T4 libre y TSH. De esa manera, de acuerdo a la interpretación, ¿qué pasaría si tuviéramos una TSH por debajo de lo normal y una T3 y una T4 exageradamente alta? ¿Qué pasaría con la tiroides? ¿Está funcionando normal? ¿Está funcionando con déficit o está en exceso? Está en exceso, y eso es lo que le pasa al hipertiroidismo. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar acerca de las acciones biológicas de estas hormonas. Ya explicamos cómo es el mecanismo de acción a nivel del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, y vamos a ir haciendo entonces un pequeño resumen por aparatos y sistemas acerca de la acción de estas hormonas, que son muy importantes para el organismo. Y cuando estamos en déficit, pues obviamente padecemos de ciertas enfermedades relacionadas con trastornos cardiovasculares, trastornos nerviosos y trastornos metabólicos importantes. Dentro de los efectos cardiovasculares, estas hormonas tienen acción directa sobre el corazón. Específicamente a nivel cardíaco, ellos actúan sobre los receptores de membrana, ocasionando cambios con respecto al transporte de iones. Entonces aumenta la permeabilidad del calcio, acelera el sodio, abre los canales de potasio, y de esa manera tiene un efecto directo sobre el aumento del gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca. Tiene efectos específicamente sobre el nódulo sinusal, y de esa manera tiene un efecto cronotrópico de tipo positivo, es decir, acelera al corazón, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el gasto cardíaco y tiene un efecto de tipo cronotrópico. Pero también tiene el efecto ionotrópico positivo al aumentar justamente estas concentraciones iónicas dentro del citoplasma de tus células cardíacas, del miocito, por el mecanismo de acción que ya vimos a nivel de las proteínas, de la acción del receptor de proteína G y a través de las integrinas. Acorta el tiempo de relajación del miocardio, es decir, tiene un efecto isotrópico positivo, es decir, el tiempo de acortamiento de la fibra miocárdica está disminuido. Hay un incremento ligero en la presión arterial sistólica, no en la diastólica. La sistólica es la que aumenta, no la diastólica, ya que a nivel de los vasos sanguíneos hay una reducción de la resistencia vascular periférica, ya que las hormonas tiroideas a nivel de los receptores adrenérgicos vasculares tienen un efecto de vasodilatador, lo cual no tiene incidencia sobre la presión arterial sistólica, sino sobre la diastólica. Hay un aumento en la sensibilidad de los receptores de catecolamina, así que las catecolaminas sean más sensibles a los receptores a nivel cardíaco y a nivel vascular. Efectos sobre el sistema nervioso autónomo y la acción de las catecolaminas tiene efectos sinérgicos sobre las catecolaminas. O sea, hormonas tiroideas y catecolaminas van a la par, son coadyuvantes, son sinergistas.
Hay un aumento en la producción de calor. Las hormonas tiroideas son termogénicas, sobre todo en los receptores a nivel mitocondrial, promueven justamente a producir calor. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca, hay un aumento en la excitabilidad de la conducción del impulso eléctrico a nivel del sistema nervioso central y hay un aumento en el número de receptores beta-adrenérgicos, lo cual ocasiona este efecto vasodilatador a nivel de los vasos sanguíneos. Tenemos efectos sobre a nivel metabólico y a nivel de la termogénesis. Aumenta el consumo tisular de oxígeno, aumenta la absorción intestinal de glucosa para utilizarla como fuente de energía, aumenta la síntesis de ácidos grasos para la obtención de energía a través de la vía anaeróbica y a través de la metabolización de ácidos grasos. Hay un aumento de la lipólisis, hay un aumento de la eliminación de los kilomicrones. Es decir, cuando absorbemos la grasa, los kilomicrones que se forman, justamente ellos incrementan el metabolismo para el metabolismo de los lípidos. Aumenta la liberación de los aminoácidos del músculo, tiene efectos proteolíticos estructurales. Hay un aumento en las vías de circulación de las hormonas de la gluconeogénesis para obtener energía. Un aumento en la lipólisis, en la cetogenólisis y en la proteólisis. Es decir, que son hormonas catabólicas o anabólicas. Son hormonas catabólicas. Es decir, busca obtención de energía a partir de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, cosa que es garrafal para el organismo. Utilizar proteínas como fuente de energía es la peor vía, es como comer trigo. Es la peor vía metabólica. Y las hormonas tiroideas tienden justamente a utilizar las tres vías de obtención de energía en el organismo. Por eso es que las personas hipertiroideas que funcionan de manera exagerada su tiroides tienden a ser caquéxicas, flacas. ¿Ok? En cambio, las hipotiroideas tienden a ser obesas. Hay una aceleración a la respuesta fisiológica al ayuno. Cuando veamos la clase de páncreas en el metabolismo para regular nuestra glucosa en sangre, vemos que el ayuno prolongado, en el espacio de adaptación al ayuno prolongado, es donde actúan justamente las hormonas tiroideas como mecanismo de respuesta fisiológico al ayuno prolongado. Favorece la secreción biliar, disminuye los niveles de lípidos en sangre, es decir, los hipotiroideos tienden a tener triglicéridos y colesterol alto. En cambio, los hipertiroideos no. Estimula a la termogénesis, a la producción de calor, hay un aumento de la TPasa de la bomba sodio-potasio y aumento en la permeabilidad de calcio a través de las células, cosas que ya aplicamos en el mecanismo de acción anterior, y un aumento en la actividad termogénica en la grasa parda en el recién nacido. Dentro de los efectos del músculo esquelético, tiene regulación en la producción y almacenamiento de energía, aumento de la glucólisis y un aumento de la glucogenólisis. Todo lo que conlleva a obtención de glucosa como fuente de energía. A nivel respiratorio, son varios los efectos que allí se observan. Estimula la utilización de oxígeno por parte de los tejidos. Aumenta la captación de oxígeno a nivel tisular. Aumenta la presión parcial de oxígeno a nivel tisular. Aumenta las concentraciones de 2,3-lisofosfoglicerato dentro del eritrocito, lo cual es fundamental para que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y de esta manera ceda el oxígeno a nivel de los tejidos. Ustedes recuerdan el P50. El P50 es la concentración de oxígeno necesaria para que la hemoglobina esté saturada un 50%. Y ese P50, cuando se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, demuestra la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. El 2,3-lisofosfoglicerato, efecto que se logra en la acción de la hormona tiroidea, este aumento de los 2,3-lisofosfoglicerato hace que la curva se desplace hacia la derecha, lo cual ocasiona o demuestra que hay una pérdida de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En tal sentido, la cede con facilidad hacia dónde? Hacia los tejidos, que es donde ella se quiere.
hay un aumento en el valor del P50, como ya lo dije, y hay un aumento en la síntesis de eritropoyetina, la cual es una hormona que estimula la médula ósea. ¿Para qué? Para que produzca glóbulos rojos, cuáles son necesarios para el transporte de oxígeno en sangre. Pero fíjense que es una hormona que el cuerpo por todos los sentidos, aporte de energía, aporte de oxígeno, para que de esta manera la célula garantice su función biológica específica. Todas las células del organismo requieren de receptores de hormonas tiroideas para poder ejercer sus funciones, tanto energéticas como de tipo nutricional o metabólico. Efecto en el crecimiento y la maduración. Esto es muy importante. Induce el crecimiento y maduración de todas las células del organismo, y específicamente a las células nerviosas, al cerebro. Promueve el desarrollo neurológico, promueve la formación de tejido óseo y aumenta la capacidad intelectual. Es decir, un déficit de hormona tiroidea nos hace a nosotros, desde el punto de vista intelectual, más lento. Nuestra habilidad intelectual disminuye. Si estamos en etapas del desarrollo de nuestro cerebro, en etapas fetales, y en los primeros años de vida, por déficit de hormona tiroidea, esto y el recién nacido pueden tener trastornos del desarrollo cerebral y hacer que tenga una enfermedad que es increcible, que son niños con déficit intelectual. Entonces, por eso que se debe garantizar que las mujeres embarazadas tengan adecuado aporte de yodo y hormonas tiroideas dentro de los parámetros normales, para evitar tener efectos deleterios o nocivos contra el feto, ocasionando un déficit en el desarrollo cerebral. Y sobre todo en las primeras etapas de desarrollo del niño, durante la etapa de recién nacido, o en las etapas de lactante menor, lactante mayor, preescolar y escolar, obviamente el cerebro es uno de los órganos que se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida. Promueve justamente la neuroplasticidad cerebral, a la formación de células de neuronas, y promueve justamente a lo que es la estimulación del tejido nervioso. En tal sentido, déficit de hormonas tiroideas en esta etapa de la vida van a condicionar individuos con bajo intelecto. Y esto es completamente inoportuno para estos niños, porque van a caminar más lento o van a tardar un tiempo en caminar, en hablar, su coeficiente de rendimiento académico va a ser menor. Entonces, por eso es que es importante tener siempre en cuenta que las hormonas tiroideas son primordiales en el desarrollo cerebral. ¿Qué efectos tenemos sobre el hueso? Induce, ellas tienen receptores específicamente sobre el osteocisto, promoviendo justamente la formación del hueso, la modulación del hueso. Promueve el depósito de calcio en el mismo, favorece acción de la hormona de crecimiento, cortisol y la tipo 1. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de esta hormona, en la pubertad, necesariamente para que el individuo crezca, hasta los 5 años, que es el límite de crecimiento, justamente existía un efecto sinergista o coadyuvante entre las hormonas de crecimiento, el factor inhibidor similar tipo 1 y las hormonas tiroideas, que cuando justamente la pubertad es cuando más lo producen comparado con las etapas anteriores al desarrollo. Estimula la progresión de la erupción de los dientes. Los niños que se demoran en la salida de los dientes pueden estudiarles, obviamente, un defecto tiroideo. Aumenta el desarrollo y maduración de la epidermis, la aparición de los folículos pilosos, todo lo que son caracteres secundarios en la pubertad también es inducido por, aparte de las hormonas tiroideas, por las hormonas tiroideas. Las uñas quebradizas, la caída del cabello, el pelo seco y que se cae con facilidad son signos clínicos de déficit de hormonas tiroideas. Seguimos entonces con los efectos sobre el sistema nervioso central. Incrementa el desarrollo y maduración de la corteza cerebral y cerebelosa, estimula la proliferación de axones y ramificaciones de dendritas, promueve justamente a la formación de sinapsis, a la mielinización del tejido nervioso, aumenta la vigilia y la alerta, aumenta la respuesta a los estímulos auditivos, aumenta la amplitud de los reflejos óseo-tendinosos, aumenta la capacidad de memoria y aprendizaje. Entonces, todo lo importante que es esta hormona
para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. A nivel reproductivo, estas hormonas también tienen un factor clave importante tanto en los hombres como mujeres. Los hombres hipotiroideos tienen defectos para reproducir. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas regulan la espermatogénesis, contribuyen a la multiplicación celular, promueve a la espermatogénesis, estimula las espermatogonias, las espermátides, para que hagan todo lo que es el proceso de formación de espermatozoides, por lo tanto regulan a esa espermatogénesis. Participa en la maduración de los ovocitos del desarrollo folicular, justamente el paso de ovocito tipo 1 a tipo 2 y la formación del folículo de Graf depende enormemente también de la acción de las hormonas tiroideas. Disminuye la producción de prolactina, cuyos excesos son malos para la reproducción, ya que la prolactina bloquea la ovulación cuando está en exceso. Entonces, defectos en las hormonas tiroideas produce un incremento en la prolactina, que se ve hoy en día con bastante frecuencia, y promueve mujeres que no ovulan por defecto de hormonas tiroideas. Aumenta la producción hepática de globulinas transportadoras de esteroides sexuales, lo cual es importante para la regulación de las hormonas, tanto los andrógenos como los estrógenos y las progesteronas requieren de proteínas transportadoras en sangre para poder de esa manera también regular su acción biológica. Entonces las hormonas tiroideas aumentan la producción hepática de estas globulinas para poder ejercer un efecto regulatorio sobre la acción biológica de las hormonas sexuales. A nivel de otros órganos tenemos aumento en la síntesis del cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. El cortisol es una hormona que se eleva durante los estados de estrés. Entonces, en el caso que necesitamos secretar cortisol de manera rápida, en caso de la adaptación huida, lucha, cuando estamos mediante una amenaza estresora externa, por lo menos cuando tuvimos de un incendio, cuando tuvimos un terremoto, cuando en la época en que vivíamos en el selva y vivíamos de los tigres que no nos comieran. Entonces existía justamente una secreción abrupta de cortisol, lo cual también este efecto era sinergista a través de la hormona tiroidea. Entonces la capacidad de respuesta ante el estrés puede ser afectada por niveles bajos de hormona tiroidea. O sea, la hormona tiroidea y el cortisol también son aliadas para la respuesta huida-lucha. Porque puede ser también que ellas tienen efectos sobre mantenernos alerta, mantenernos en estado de vigilia, no somnolientos, y por tal sentido, durante una etapa en la cual hay que estar en estado de alerta, peligro, pues justamente la hormona tiroidea contribuye junto con el cortisol a acentuar esa acción. Aumenta la síntesis de hormonas de crecimiento, como ya lo vimos. Y bueno, ya terminamos.